hablando con respecto a las prácticas nicolaitas, con respecto a ese plan que tiene el enemigo para menguar a los hijos de Dios, para aminorarlos, para hacerlos sentir incómodos. Hemos estado hablando previamente de atravesar el valle de sombra y de muerte. Y los planes de Dios para sus hijos siempre van a ir en función de, y léase de abajo para arriba, productividad, continuidad, y esa productividad y esa continuidad nos va a catapultar a un nivel de resplandecimiento, a otro nivel. Y es lo que más o menos ahora estaba diciendo. De acuerdo a la capacidad que vamos teniendo, de acuerdo a la, no capacidad intelectual, sino a la madurez y a la interiorización de la fe, del conocimiento de Dios, cada uno de nosotros vamos en ese proceso de ser productivos, o sea, ya hemos aceptado al Señor, hemos caminado en pos de Él. Él nos ha entregado dones, talentos, los hemos puesto a trabajar y nos mantenemos en un punto donde decimos, bueno, ya yo he logrado esto, ya he alcanzado, he crecido y estamos entonces en esa continuidad. Y luego llega un momento donde el Señor dice, sube un nivel más, porque entonces viene un tiempo, tal vez por decirlo así, de desajuste, de prueba, de cambio, para que haya un nivel de resplandecimiento a otro, o sea, se pase de eso que hemos logrado, que hemos conquistado, a algo mayor, a algo que el Señor tiene previsto para nosotros, viendo que vamos madurando, que vamos creciendo, que vamos conquistando. Aquí es muy importante entonces tener ese respeto por el proceso que llevamos cada uno de nosotros y tener en claro que el Espíritu Santo es el que nos va guiando, es el que nos va dando esa capacidad para ir aprendiendo, para ir poniendo en práctica. Y no debemos de pensar, porque el ataque del enemigo puede ser decir, no sabes, no tienes, no haces, pero los planes de Dios están diciendo, eres productivo, te has mantenido, has permanecido y te estoy llevando a un nivel que va a ser un cambio porque vas a pasar a otro, porque cada vez eres más profundo, cada vez estás más íntimo conmigo. Y eso se da, gracias a Dios, porque vamos o estamos activados en el don de profecía, que es un regalo que el Señor nos ha dado a todos. Entonces, el Espíritu Santo nos va hablando, Él nos va guiando y vamos entendiendo en el proceso por el que estamos. Y así nos vamos percatando de que estamos en un ciclo o en un nivel y que luego vamos cambiando y vamos pasando a otro. Y ante esto, la estrategia del enemigo va a ser que nos desmotive. Él va a emplear tácticas sutiles de maldad de manera de que pueda venir a desestabilizarnos. Dentro de los objetivos que pongo ahí, que he colocado que el enemigo tiene para que nosotros no prevalezcamos, para que nosotros, lo que decíamos, se muera ese propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, están descarrilar, abortar, y eso va a provocar una pérdida espiritual. Ese es el objetivo o esa es la estrategia. Y cada uno de nosotros, haciendo uso del Espíritu Santo, de escucharlo, de estar cercano a Él, es como debemos de entender que nos debemos de mantener, porque hemos dicho, estábamos siendo productivos, estábamos continuos, llegamos a un punto donde el Señor dice, estás en un nivel, te voy a promover a otro, y entonces el enemigo dice, lo voy a atacar para que comience descarrilándose, o sea, que se vaya torciendo, se vaya desviando de la línea que tiene que llevar, y ese desvío va a provocar que diga,
no, la verdad es que esto que yo estaba haciendo ya no lo voy a hacer. Esto que yo estaba practicando, que creo que es un ejercicio espiritual, por ponerte ejemplo, o, o una labor que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es uno de los objetivos del enemigo, trayendo angustia, trayendo pensamientos que nublan la mente, que traen ansiedad, que traen incertidumbre. Y entonces la persona que el Señor ha dicho, eres productiva, tienes una continuidad, o sea, has permanecido y estás en un punto estratégico porque te voy a promover de nivel en que vas a ser más íntimo, más profundo, o te voy a dar una claridad en determinado aspecto, el enemigo dice, no, voy a atacarlo con pensamientos, con situaciones para que se descarrile, para que aborte la misión y así haya una pérdida espiritual y no se logre lo que el Señor tiene de propósito o ha entregado a las personas. Y eso es parte de la estrategia entonces que tiene los nicolaitas, que la gente misma se autoelimine, que se haga daño, como lo hizo Balaán, ¿verdad? Que al no poder maldecir al pueblo de Israel, sí dio la estrategia a Balac de qué podía hacer por medio de mujeres que se metieran con los israelitas para que provocaran en ellos motivación para que hubiese adoración de santos y entonces en las directrices dentro de los mandamientos que el Señor ha dado y que tiene que ver con lo que estábamos hablando, no adorar otros dioses, ellos cayeran en ese error para que entonces más bien viniera maldición sobre ellos porque el Señor se apartara de ellos a causa del pecado. En Apocalipsis 2:13 al 28, bueno, ahí leemos que está relacionado sobre, al hablar en Pérgamo, sobre ese trono donde habita Satanás. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos venido viendo. Todas las prácticas de la gente que se cree más importante que los demás, que conoce más, que es mejor que los demás, y entonces estrujar, maltratar, llevar error a otros con tal de satisfacer a aquellos que se sienten en un lugar de preferencia, sus necesidades, sus intenciones, sus deseos. Por eso la palabra en Apocalipsis nos dice o se expresa, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Verdad? Le está hablando a la iglesia de Pérgamo, perdón, y le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Para vencer en Pérgamo, y estamos hablando, tal vez usted diga, pero Erika, eso es en el Apocalipsis. Bueno, yo espero que ya desde hace ratillo nos hayamos entendido que estamos hablando de un Pérgamo espiritual, de un lugar espiritual donde el enemigo ha buscado estratégicamente hacer daño. Entonces, nosotros, frente a esa realidad de cómo ha estado esa religión de los nicolaitos, de cómo se ha estado moviendo esas situaciones, nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer para vencer al enemigo o ese dominio que se está dando tan obstinado? Bueno, nosotros también ser obstinados en creer en la resurrección del poder de Cristo, ¿verdad? En esa resurrección que nos ha dado el Señor con Él. Y cuando Él murió en la cruz, el precio que Él pagó por nosotros y cómo nos ha dado poder y autoridad. Y por eso lo que leíamos al principio, en Él somos más que vencedores. Los invito a que busquemos 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay muchas personas que pueden tener elocuencia para hablar o pueden decir, sé cómo expresarme, puedo decir muchas cosas, pero aquí lo que se quiere es tener en claro que nosotros, si declaramos palabra, es la palabra de Dios. Y que cuando la declaramos, tenemos que estar realmente conectados en espiritual, mi cuerpo, en esa fe que hemos creído, porque esa sangre de Cristo, esa muerte en la cruz, nos ha venido a dar a nosotros poder y autoridad. Entonces, qué importante
Qué importante que cada uno de nosotros hagamos ejercicio de ese poder. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando una persona se da cuenta que el enemigo se ha levantado en contra de ella, en ocasiones podemos decir, bueno, es una persona física que está altercando, claro que sí, pero detrás de ella, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la está motivando? Tiene que tener prácticas con el mal o tiene que estar fuera de la cobertura del Señor para que esté realmente golpeando. Entonces nosotros hemos de entender que este poder que el Señor nos ha dado es para hacer declaraciones en las cuales venzamos los principados y las potestades. Hemos de ser una iglesia entonces tenaz y apasionada al expresar la palabra de Dios, al expresar que en Él somos más que vencedores. Algunos han dicho, hemos podido experimentar visitaciones no gratas a nivel espiritual. Pueden haberse manifestado en algún lugar por movimiento de objetos, por golpes, por sonidos, por etcétera, cantidad de cosas que se pueden dar. Y nos corresponde pararnos y declarar con poder y autoridad la palabra de Cristo. Si nosotros nos amuinamos y nos hacemos un puño, si decimos yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo, entonces, ¿quién vence? Y nosotros hemos sido llamados a vencer en medio de esos ámbitos, de esos escenarios donde hay abuso espiritual, donde hay manipulación, donde hay sincretismo, donde hay masonería, donde la gente está yendo en pos de un ser humano, seguidores de hombres y no seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros debe de pensar en la vida y en el poder sobrenatural que ha dado Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo envía esos espíritus, esos dardos, esas situaciones a nivel espiritual para golpear al pueblo de Dios, para que no avance, para que afloje, para que no se mantenga, para traer muerte. Y tal vez usted diga, pero a mí me da miedo, o me da susto, o yo me escondo, a mí que no me pase. Pero ¿y si usted está ante una situación tenaz, una situación difícil, una situación donde usted se está dando cuenta que el enemigo lo está llegando a molestar, particularmente en este mes que se dan muchas cosas raras? Hemos de pararnos con autoridad y hemos de reprender y hemos de hablar la palabra del Señor y con autoridad. Por eso la palabra nos dice, diga el débil, fuerte soy con poder de Dios. Porque tal vez en nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a vencer, no vamos a conquistar, no vamos a poder. O muy posiblemente, es un hecho, no vamos a poder. Pero es en el poder que nos da la sangre de Cristo, es en el poder que tenemos por medio de su Espíritu, esa autoridad para que nosotros nos levantemos, para que nosotros conquistemos, para que nosotros poseamos. ¿Y poseer por qué? Para vivir una vida abundante. Por eso de las primeras filminas decía, somos gente productiva. Usted puede reconocerse, usted puede hacer un alto en el camino y decir, ¿qué estoy haciendo yo por la causa de Cristo? Y tal vez como no estás de misionero o estás a cargo de personas o haciendo otra labor, digas, no, yo no estoy haciendo nada, pero ¿y cómo está lo que el Señor ha puesto en tus manos? Lo que ha puesto en tu vida, tu propia vida, las personas que tienes a la mano para acompañar, para hablar, para ministrar. ¿Cómo estás administrando los recursos emocionales, físicos, espirituales? Entonces, cada uno de nosotros debe darse cuenta, si bien es cierto, todos estamos esperando llegar a tener la estatura de un varón perfecto, que es Jesucristo, no podemos decir, no he hecho nada, no estoy haciendo nada, porque si usted
y yo nos analizamos y pensamos que no estamos haciendo nada, pues es un buen momento para ponernos con Dios, porque en los tiempos que estamos viviendo no es para estar jugando ni para estar como niños pequeños, entretenidos en otras cosas, sino que realmente debemos tener seriedad y formalidad. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, cuando yo reconozco que aunque sea un poco, pero he avanzado, que tengo áreas donde he crecido más, otras que necesito desarrollar, debo de tener esa actitud positiva y no positivismo dentro de lo que tiene, ¿verdad? Las influencias, los pilares, ¿verdad? Del humanismo, sino en el pensamiento de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, en que aunque hayan dificultades, prosigo adelante hacia el supremo llamamiento en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aunque han venido a Cristo son muy negativas, solo ven lo malo en todo lugar, no pueden ver algo bueno y menos de sí mismas. Y creo que por ahí empieza todo. Si ellas mismas no se autorreconocen, difícilmente reconocerán el trabajo o la labor del Señor en ellos o en otros. Y es preciso que para esa vida abundante nosotros seamos proactivos. Nosotros mismos debemos de buscar la manera. Nosotros tenemos que estar atentos para no estar pereciendo, para no estar durmiendo, para no estar descansando. Estamos en un tiempo de búsqueda del Señor, estamos en un tiempo que hemos de tener puesta nuestra armadura. Debemos de estar un paso adelante. Hay personas, y siempre recuerdo que hay un pastor que dice, cuando alguien comete un error, la gente expresa dentro de la jerga cristiana, uy, cayó en un pecado. Y ese hermano dice, el pecado no es una cáscara de banano, es algo que se va abriendo un espacio, se va cediendo y se va cediendo, y así el enemigo agarra lugar y luego lleva error a la persona. Si nosotros somos proactivos, nosotros estamos leyendo la palabra, nosotros estamos inquiriendo en el Señor, estamos estudiando, estamos poniendo en práctica y estamos entendidos en que puede que en algún momento fallemos, pero en la mayoría de las oportunidades hemos de estar atentos, avispados, bueno, sí, atentos, ya no dije la palabra. El punto es viendo lo que está ocurriendo y tomando una posición, si es de guerra, si es de lucha, si es de agradecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, más de una vez se ha dicho, cuenten testimonios? ¿Alguien tiene un testimonio que contar? Nadie tiene testimonios que contar. Más de uno de nosotros podemos decir, sí, sí hay testimonios, pero los contaré con algunos. Muy bien. Aquí el punto es agradecer, proclamar lo que el Señor hace, sus bondades y sus bendiciones. Y eso va a provocar en nosotros, muy bien, Esthercita me dice, avisparse, espabilarse. Bueno, sí, muy bien. Hemos de estar avispados y espabilados. Para una vida abundante, tener una vida de productividad. Si nosotros somos proactivos, o sea, si yo tengo un sueño y entiendo que Dios me habló, no fue que quedé con la panza muy llena y luego de eso soñé, y entiendo que algo se está levantando, no debo de levantarme en la mañana y llorar amargamente y decir, va a pasar toda la tragedia del mundo. Lo que se espera proactivamente es que yo me levanto y hago una declaración poderosa, declarando, reclamando esos derechos que el Señor me ha dado, esa cobertura. Si el Señor me ha mostrado o yo mismo ya reconozco esas áreas que tengo de debilidad, yo debo de plantearme hasta qué punto me expongo o no me expongo a una situación. Andar con ciertas personas me van a llevar error. Yo tengo que ser proactivo. No tengo que esperar llegar a un punto donde ya esté acostumbrado a lo malo y verlo entonces bueno, sino que debo de anticipar. Y eso de ser positivo en el punto de agradecimiento, de ver la obra del Señor en mí y también de ir un paso adelante, hay que orar, hay que orar. Ya veo que las cosas están difíciles, vamos a orar, vamos a leer la palabra, nos vamos a ungir.
va a hacer que tengamos una vida plena. ¿Por qué? Porque va a ser productiva. Hay personas que creen que qué sé yo, que es un golpe de suerte, muchas cosas que se tienen. Y realmente, usualmente hay mucho trabajo por detrás, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo. Y si bien es cierto, dentro de la teocracia, Dios le da lo que Él quiere a quien Él quiere, siempre el Señor pide de nosotros que seamos productivos. Aún al que se le dé un talento, el Señor espera que sea productivo. Cuanto más al que tenga más de un talento. Amén. Y bueno, para ver la hora. No, por la hora que es, mejor nos vamos a devolver y vamos a quedar en esta parte. Y creo que es importante que pensemos. El tiempo ha estado muy interesante con todas las noticias, con todo lo que ha estado ocurriendo. Siempre, siempre, siempre sabemos que estamos esperando la venida del Señor y que tiene que haber aceite en nuestras lámparas. Es preciso que nosotros tengamos esa claridad. Como decía yo el otro día, alguien me preguntó, ¿y sobre el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, eso no duele. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Y con el cumplimiento de las profecías y de las cosas, sí, se tienen que dar. Muy importante es que nosotros, en lugar de ocuparnos o preocuparnos por todas esas cosas, estemos priorizando una vida de sujeción al Señor, de búsqueda de Él, de clamarle, de orar, de obediencia, de manera que cuando Él venga por su pueblo, usted y yo seamos de ese pueblo, nos vayamos con Él. Eso debe ser nuestra prioridad. Amén. Señor Jesús, gracias te doy, Padre de la Gloria, por este tiempo, porque hemos estado, Señor, en tu nombre. Nos hemos reunido, Señor, porque queremos saber de ti, aprender de ti, Señor, y poner en práctica la palabra. Espíritu Santo, síguenos dirigiendo y llevando a todos al mayor conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en medio de los tiempos. Y que podamos entender, Señor, que tú quieres gente activa, activa en la fe, activa con poder, con autoridad, gente que no esté temerosa, gente que no tenga miedo. Y aunque en las emociones podamos sentirlo, llevemos todo pensamiento a la obediencia del pensamiento de Cristo y recordemos sus promesas y las pongamos en práctica. Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro y tú nos ministras de tu amor, de tu paz y de tus cuidados. Líbranos del mal, del día malo, del hombre violento. Y enséñanos, Señor, a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Por Cristo nuestro Señor. Amén.